que dio su vida por mí, que pagó por mis pecados, por su sangre me ha limpiado, por amor sufrió por mí. Aquel que a la muerte venció y su vida no escatimó, y que ha roto mis cadenas y me ha dado libertad. Aquel que venció en la cruz, su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, coronado en majestad. Su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor. Aquel que dio en la cruz, aquel que dio su vida por mí, y que pagó por mis pecados, por su sangre me ha limpiado, por amor sufrió por mí. Aquel que a la muerte venció y su vida no escatimó, y que ha roto mis cadenas y me ha dado libertad. Aquel que venció en la cruz, su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, y coronado en majestad. Su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor. Su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, y coronado en majestad. Su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor. Digno del honor, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Queremos ser un grato perfume para tu Espíritu. Hola, qué gusto que puedas estar con nosotros hoy nuevamente. Soy Gabriel Hernández. Soy el pastor de esta hermosa congregación aquí en Cuernavaca llamada La Tierra Fértil. Este es nuestro servicio dominical y te damos una cordial bienvenida. Y te animamos para que no te desconectes en esta próxima hora, hora y cuarto, porque estaremos no solamente adorando al Señor juntos, sino también estaremos meditando en su palabra. La visión que nosotros tenemos es la extensión del reino del Señor a través de su palabra, a través de la predicación y por supuesto de la oración, de la intercesión. Así es que te animo, vamos a hacer una oración el día de hoy. Tú sabes cómo ha estado la situación en nuestro país a través de este paso por esta terrible pandemia que ha sacudido no solamente a este país, sino al mundo entero. Pero en este confinamiento, en esta distancia que hemos tenido que guardar obligatoria, aunque para muchos ha sido muy difícil, no solamente en el tema de la salud, sino también en el tema económico, te quiero animar en Cristo, puedes encontrar consuelo y paz. Recuerden, el Señor habló a muchos hombres en su palabra estando en el desierto, en condiciones tal vez inhóspitas, posiblemente no las mejores. Incluso al pueblo de Israel, estando ya en cautividad, les dijo: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos de paz y no de calamidad. ¿Qué dices de Moisés, que conoció a Dios en el desierto? O Elías, que incluso de venir de una gran victoria, se internó al desierto para encontrarse con el Señor en el monte Sinaí. También reconocemos que Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús en el desierto. Así es que si Dios te está llamando al desierto, no rehuses, porque Él quiere revelarse a ti. Si tú quieres tener un conocimiento más íntimo del Señor, tal vez el quebrantamiento es una necesidad que tenemos todos. Pero te decía, vamos a orar por nuestro país. Tú sabes las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo como nación. Pidamos al Señor sabiduría para nuestros gobernantes. La Biblia dice que oremos por los hombres, por nuestros gobernantes.
Así es que vamos a aprovechar este tiempo para interceder por nuestro país, para orar por las personas que están siendo afectadas por esta pandemia, por quienes necesitan tener un trabajo, por nuestros gobernantes y por la salvación de este país. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Señor, nos acercamos confiadamente a tu trono de la gracia, Señor. Tú eres nuestro refugio. A ti podemos venir, Señor, confiados, mi Dios. Y así como Jesús no ha terminado su ministerio de intercesión, Señor, ahora nosotros también, Señor, nos sumamos para interceder, Señor, unos por otros, Señor. Para pedirte que tú, Señor, des fuerza al cansado, multiplique las fuerzas a quien no tiene ninguna, Señor. A quienes por esta pandemia, Señor, sumado a las necesidades económicas, Señor, se han visto afectados, entristecidos, desanimados, enojados incluso, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú traigas un tiempo de revelación de ti, Señor, a la vida de cada uno de nosotros en estas circunstancias. Pedimos, Señor, tenga misericordia de este país y perdones nuestros pecados, Señor, que son muchos. Señor, vemos con mucha tristeza, Señor, cómo se ha incrementado el número de decesos por esta pandemia, Señor. Y en el mejor de los casos, muchas personas perdiendo sus trabajos, Señor. Muchas personas de quienes dependen, niños, esposas, Señor, o empleados, Señor, no tienen la liquidez, Señor. Y tú lo sabes, mi Dios. Por eso nos acercamos a ti, Señor, para clamar por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, si es tu voluntad, Señor, tú eres el único que puede detener esta pandemia, como aquella ocasión en la barca, cuando tus discípulos te despertaron diciendo, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y tu palabra dice que inmediatamente te levantaste y reprendiste los vientos y la mar, y todo se hizo una grande bonanza, Señor. Eres tú el único. Y ellos admirados, diciendo, ¿quién es Él? Que aún hasta el viento y la mar le obedecen. Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Pero, Señor, tú tienes un propósito, Señor. Y tal vez lo que nosotros no podemos ver, tú lo puedes ver. Porque a pesar de que hay tristeza en muchas familias por la pérdida de un ser querido, Señor, ha sido a través de esta tristeza que muchos han conocido, tal vez incluso en el umbral de la muerte, a Cristo, y han recibido tu salvación, tu regalo, tu vida eterna, Señor. Mi Dios, pedimos, Señor, tenga misericordia de este país, Señor. Si está en tu voluntad, pues, Señor, sea detenida esta pandemia, Señor. Pero sea conforme a tu voluntad, Señor. Y habla al corazón de tu iglesia, Señor, para doblar nuestras rodillas, Señor. Como aquel tiempo de cautividad de Israel, tú le dijiste al pueblo de Israel que tú tenías planes de bien y no de mal, Señor, para darles el fin que anhelan. Y entonces, hasta entonces me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Señor, yo te pido que esto sea en la iglesia, Señor. Busquemos tu rostro de todo corazón, Señor, quebrantado si es necesario, Señor. Mi Dios, trae tu salvación, Señor, a este país, mi Dios, a la vida, Señor, de cada familia, Señor. Cada familia que está padeciendo por la separación de algún ser querido, por esta circunstancia, trae tu salvación a quienes, Señor, se han visto afectados económicamente, Señor. Trae tu salvación para aquellas mujeres o niños que han sido vulnerados en este confinamiento, Señor. Sin duda ha incrementado el abuso, Señor, a mujeres, Señor. Trae tu salvación y tu restauración a más familias, Señor. Perdón. Y perdón entre esposos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú restaures verdaderamente, Señor. Mi Dios, pedimos que tú des dirección a nuestro gobierno, que hoy está, Señor, en una circunstancia, Señor bendito, terrible, no solamente enfrentando, Señor, la crisis de esta enfermedad, de esta pandemia, Señor, sino también, Señor, enfrentando, Señor bendito, terribles situaciones, Señor, que han marcado la vida política de este país, Señor. Te rogamos tu dirección, Señor, por tu gracia, Señor. Mi Dios,
Rogamos, Padre Santo, por quienes están siendo, Señor bendito, empobrecidos, Señor. Por quienes no tienen, Señor bendito, un ingreso y que están, Señor bendito, dependiendo, o que hijos, esposas o empleados están dependiendo de ese ingreso, Señor, y no lo tienen, Señor. Mi Dios, sin duda sabes que es un tiempo difícil, Señor, pero te pedimos tu misericordia y tu gracia, Señor. Mi Dios, háblanos nuevamente a través de tu palabra, Señor. Esa es nuestra necesidad. Identificar a Jesucristo es nuestra prioridad, Señor. Y más ahora, Señor. Porque sin duda, Señor, estos eventos pueden ser el principio de dolores, Señor. Y tenemos que estar apercibidos y sumarnos a buscar tu rostro, Señor. A velar, a estar atentos, vigilantes, Señor. Háblanos, Señor, en este tiempo, mi Dios. Pedimos, Señor, por quienes están, Señor, dando, Señor, frente a esta enfermedad en hospitales, Señor. Me refiero a médicos, a enfermeros, enfermeras, Señor, a camilleros y a todos los involucrados, Señor, en el área de limpieza de los hospitales, incluso, Señor. Mi Dios, guárdales, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos por la salvación de nuestro país, Señor. Para ti todo es posible, Señor. Intercedemos, Señor, como tú nos lo has mandado, Señor, esta ocasión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros. Ya sabes que seguimos invitándote para que entre semana participes de nuestros estudios bíblicos. Ya sabes que los miércoles tenemos un estudio bíblico para mujeres a las 11 de la mañana con la doctora Male Gómez. Esto es a través de Facebook Live. También los días viernes tenemos el estudio bíblico, también igual para damas, con Eli Aldama, a las 11 de la mañana, vía Zoom. Los sábados, los hombres nos estamos reuniendo a las 9 de la mañana para orar y posteriormente a las 10 aproximadamente iniciamos nuestro estudio bíblico con Alvarito Aldama. Esto también es a través de Zoom. Comunícate con nosotros si tienes algún problema para conectarte y te decimos cómo hacerlo. No dejes de estar participando. La distancia de entre domingo y domingo es mucha como para poder dejar de entre semana de meditar juntos en la palabra de Dios. Te animamos a que participes con nosotros. No te desconectes, por favor. Seguimos meditando en el Señor, meditando en su palabra y adorando juntos al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Toma este tiempo en tus manos nuevamente, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor. Ahí en nuestra casita, Señor, te pedimos que quites todo lo que puede estorbar, Señor, para que podamos estar atentos a tu preciosa palabra, a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Como dices en tu palabra, Señor, que haces descender de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir semilla al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que la harás prosperar para aquello por lo cual tú la has enviado. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, ¿quién de nosotros ya aprendió de memoria el pasaje clave de este evangelio? Que es Marcos capítulo 10, versos 44 y 45. Que dice: el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos fue el idóneo para presentar a Cristo como el siervo. Recordemos que Marcos fue capacitado por el Señor a través de un proceso de restauración y de perfeccionamiento para llegar a ser el servidor del Señor en la iglesia. Y la historia de ese proceso comienza desde su llamado. Si leemos en Hechos, en el capítulo 4, en el verso 36, encontramos que Bernabé era levita, mientras que Colosenses capítulo 4, verso 10, la Biblia revela que Marcos era sobrino de Bernabé, por lo que se entiende que Marcos pudo haber sido también levita. Y los levitas, como sabrás, fueron llamados para servir al Señor en el tabernáculo. Marcos se puede identificar sin duda con Cristo en ese hermoso llamado para servir. Aunque la Biblia menciona poco de la familia de Marcos, se puede ver que son personas que respondieron a ese llamado de servicio. Por ejemplo, su mamá, una excelente anfitriona que dispone su casa para esa reunión de oración, de intercesión a favor de Pedro cuando éste estaba en la cárcel amenazado de muerte por Herodes. Y aunque Marcos al principio de su ministerio tiene ciertos problemas, la Biblia no aclara la razón del por qué Marcos desertó y abandonó a los apóstoles Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero. Pero sí provocó una situación de desacuerdo y de separación entre ambos. Pero después, pasado algún tiempo, incluso años, la Biblia refiere a Marcos restaurado, capacitado y perfeccionado para ser usado por el Señor, no solamente en la predicación de su palabra, sino también para ser incluido como parte del equipo ministerial del apóstol Pablo, incluso cuando éste estaba en la cárcel. Finalmente, Marcos se ve al lado de Pedro, quien lo reconoce como su hijo espiritual. Recordemos que Marcos y Pedro posiblemente se conocieron aquella ocasión cuando justamente llegó Pedro de haber sido liberado a la casa de Marcos, cuando estos estaban orando, ¿recuerdan? Y allí inició su proceso de restauración y perfeccionamiento hasta convertirse en el discípulo del apóstol Pedro. Por eso es que se piensa que Marcos solo fue el escriba del Evangelio y que fue Pedro quien le dictó toda la información. Recordemos que Marcos no fue testigo ocular de los hechos, pero Pedro ocupó la primera fila. Uno de los primeros protagonistas de nuestro Evangelio de Marcos es sin duda Juan el Bautista. El heraldo, el mensajero, el que proclama la venida del Mesías, el que proclamaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Sabemos que Jesús nunca cometió pecado, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que cuando fue bautizado por Juan,
no fue para perdón de pecados, sino para cumplir con toda justicia. ¿Qué significa esto? Es decir, sujetarse a todo en obediencia al Padre. Pero también cuando Jesús y Juan el Bautista cumplen los 30 años, ambos ya están en la edad de iniciar su ministerio sacerdotal. Recordemos que Juan no quiere identificarse con el sacerdocio de su entonces porque era un sacerdocio corrompido, corrupto. Y Jesús no era de la tribu de Leví como para poder ejercer el sacerdocio, sino de la tribu de Judá. Pero es justo eso lo que la Biblia puede referirse como cumplir con toda justicia. Es en ese momento que tiene más sentido lo que Juan el Bautista declara. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Porque el sacerdocio que él está ejerciendo, que es el sacerdocio levítico, concluía en ese momento con Juan el Bautista. Y se pasa la estafeta al sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es representado por Jesús. Y una vez que Jesús es bautizado, se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre él, certificándolo. Y la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, gratifican a Jesucristo. Así termina pues el sacerdocio arónico e inicia el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, sacerdocio eterno, inmutable, conveniente porque es perfecto, santo y sin pecado. Recordamos hace 8 días, ¿verdad?, que ese ministerio de oración, de intercesión, en esa dimensión en el Espíritu con el Padre, no ha terminado y no terminará, sin duda alguna. Jesús es nuestro sacerdote, pues ahora. Él representa todo el tabernáculo. Por eso Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, lo que antes era solo sombra, ahora se ha establecido a través de Jesucristo. Entonces Jesús es nuestro tabernáculo, es el tabernáculo de Dios. Cristo es el día de reposo, la circuncisión, las fiestas solemnes, toda la ley. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y verso 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para quienes no han entendido y han decidido judaizar y terminar diciendo que los cristianos no toman en cuenta estos mandamientos perpetuos de la ley para guardarlos, les digo, no hay nada más equivocado que eso. ¿Que no Jesucristo es nuestro reposo? ¿Que no dice Romanos capítulo 2, verso 28, que Él es nuestra circuncisión? Incluso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y respecto a las fiestas solemnes, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida y la luz del mundo. Todo aquello pues que era sombra ahora es revelado a través de Jesucristo. Nuestro velo ha sido quitado. Por eso el Espíritu dice en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 20 y 21, leemos, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, observa, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús inicia su ministerio público en Galilea, haciendo muchos milagros de sanidad y liberación. Como sabemos, una vida en el Espíritu, siempre en íntima comunión con el Padre. Por la fama que rápidamente llega a todos los contornos de Galilea, por la forma que enseñó y cómo liberó a un hombre en esa sinagoga, recuerdan ahí en Capernaum, toda la ciudad se agolpó fuera de la casa de Pedro, con diversas necesidades de salud y muchos endemoniados, quienes esperaron a terminar el día de reposo para ir a Jesús, es decir, hasta que el sol se pusiese.
Y aunque tuviese Jesús un día muy ajetreado, al otro día muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto para orar, para buscar esa intimidad con el Padre. Sin duda es una gran inspiración para ti, para mí, a respecto de el perseverar en la oración, para que nosotros también aprendamos a vivir una vida en el Espíritu. Vamos a concluir el capítulo 1 de Marcos, que también contiene el prólogo, para concluir con la historia de este leproso. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. Leemos. Vino a él un leproso, rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél. Y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Quiero que por favor también me acompañes a leer Juan en el capítulo 20, verso 30, que será la forma de poder introducirnos a este pasaje tan hermoso. Juan capítulo 20, verso 30, que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahí mismo, Juan 21, 25, leemos diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Gloria a Dios. Amén. Juan describe estas sanidades o milagros como señales, recordarás cuando estudiamos el Evangelio de Juan. Y me encanta esa acepción que Juan usa para referirse a esos milagros de Jesús. Señales, las cuales están reveladas por el Espíritu para hacer evidente que Jesús es Dios. Nada más esa noche, cuando toda la ciudad se agolpó trayendo enfermos con diversas enfermedades y a los endemoniados, muchos de ellos fueron sanados o liberados de demonios. Tan solo en Capernaum. Pero el Evangelio de Juan dice que el Señor hizo tantas señales que sería muy difícil, tal vez imposible contarlas. Así que pudieron haber sido cientos, incluso miles de personas las que fueron sanadas por Jesús. Sin duda, cuando estuvo Jesús ejerciendo su ministerio terrenal, si algo dejó de mirarse con frecuencia fue esa manifestación del reino de las tinieblas. Pero la prioridad del ministerio de Jesús no fue realizar milagros, sino predicar el Evangelio. Jesús vino a llamar al arrepentimiento y a la fe que salva, como ya lo hemos leído ahí en Marcos capítulo 1, verso 15, que dice que fuesen a otras comunidades a predicar, porque para eso Él había venido, para predicar. Hay que saber que en ese tiempo la lepra era una enfermedad endémica. Es muy probable que hubiera muchos leprosos en el tiempo de Jesús. Además se entiende que la lepra era una enfermedad muy contagiosa. De ahí la necesidad de mantenerlos aislados, marginados y rechazados. Jesús muy probablemente sanó a muchos leprosos. No obstante, los evangelios detallan solo 2 ocasiones específicas en que leprosos fueron milagrosamente restaurados por Jesús. Uno de estos es el caso que acabamos de leer, de Marcos 1. El otro caso es el que involucra a 10 leprosos, ¿recuerdas? En Lucas 17, cuando 10 fueron sanados y solo uno regresó para dar
las gracias. Hay otro hombre llamado Simón el leproso, quien tal vez habría sido sanado por Jesús, pero los evangelios no mencionan esta relación. Así es que si hubo tanta actividad de milagros, de sanidades, incluyendo de leprosos, ¿qué hace que sea tan importante este relato que 3 escritores de los evangelios lo escogieron para incluirlo en sus narraciones de la vida y el ministerio de Jesús? Bueno, pues vamos a ver al menos 3. Una de las razones por las cuales pudiera haber sido considerado tanto este pasaje por en los evangelios es que el Señor, teniendo misericordia de él, dice en nuestro texto, extendió su mano y le tocó. Esto podría ser leído sin ninguna importancia, pero claro que tenía importancia. Jesús no tenía que tocarlo. Con solo decir, sé sano, era suficiente. ¿Recuerdas cuando Jesús sanó al siervo de aquel centurión? No fue necesario ir hasta la casa del centurión. Pero el Señor es compasivo, extremadamente amable, que no importó las condiciones de miseria y repulsión, sin olvidar el riesgo de contagio. Jesús extendió su mano, y voy a hablar en primera persona o en el plural, y nos toca, porque sin duda pensarás igual. A mí el Señor me buscó, como dice esa canción, entre la basura tú me encontraste. Ahí extendiste tu mano y me levantaste. Es un corrido cristiano. Pues sí, la verdad es que una llaga podrida era nuestra vida. Y tirado entre la basura, dice ese corrido, tú me encontraste. Ahí extendiste tu mano y me levantaste. Creo que la vida de cada uno de nosotros es eso, sin duda alguna. Una llaga podrida. Pero el Señor no le importa esas condiciones de miseria, insisto, y de repulsión en la vida en la que estamos o estuvimos. Ahí el Señor extiende su mano para tocarnos. Nosotros no somos así. Siempre los prejuicios y el desamor comúnmente nos distinguen. Incluso a los cristianos, por cierto. Recuerdo lo que hizo un pastor disfrazado de indigente que se sentó a pedir ayuda a las personas que entraban al servicio de la congregación que él mismo presidía. Y nadie se detuvo para darle algo, ni siquiera lo volteaban a ver. ¿Cuál fue la sorpresa de esa distinguida audiencia cuando ven entrar al indigente? Todos ahora sí le veían, admirándose del hombre mal vestido, harapiento e impresentable. Podría haber sido una persona con muchos tatuajes, incluso una persona homosexual entrando al santuario. ¿Cómo crees que hubiéramos reaccionado nosotros? Tal vez como el legendario Kiko, hijo de doña Florinda. ¡Chusma, chusma! Pero en esta ocasión el pastor quiso darle un mensaje de reflexión a su congregación, pues la mayor sorpresa y remordimiento vino cuando se quitó el disfraz y se dieron cuenta que él era. Todos sin duda hemos leído 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3. 1 Corintios 13, versos del 1 al 3. ¿Lo leemos juntos? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. A ver, el primer versículo me habla de una vida súper mega espiritual. Y el otro me habla de tener conocimiento, de tener ministerios, etc. Pero el tercero es todavía más complicado. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pues de nada me sirve. Oye, ¿cuántas veces nosotros hemos creído que con ayudar a alguien, con eso estamos ya cumpliendo el mandamiento de Jesús de amar? Pero el amor no es un sentimiento, sino es el fruto del Espíritu. Es sin duda la evidencia de que Cristo está en nosotros.
Al igual que como con la suegra de Pedro, Jesús se acercó y le tomó de la mano. Así también con este hombre, Jesús se acercó y lo tocó, incluso sabiendo que de acuerdo a la ley sería inmundo al igual que ese hombre, pero a Jesús no le importó. El Señor entonces era afectivo. Nosotros entonces no podemos decirle a alguien te amo, pero mantente a la distancia. Recuerdo cierta ocasión cuando venía yo en un pecero, en una ruta, y había un letrero en el respaldo del chofer que decía: yo sí quiero a mi suegra. 3 puntos suspensivos. Y abajo, pero bien lejos. Yo amo a mi suegra, tururú. Yo amo a mi suegra porque estoy en Cristo y se necesita Cristo para amar a la suegra. Bueno, no solo digas que la amas, brother. Tienes que ser afectivo con ella. No podemos decir nosotros que amamos si no expresamos verdaderamente el amor. Sin duda Jesús está dándonos ejemplo de eso. Porque aun cuando todos sus discípulos estaban con él viendo lo que Jesús hacía, seguramente alguien quiso detenerlo. Señor, no lo toques. Señor, no te acerques a él. Incluso el mismo leproso debió haberse admirado de que Jesús se acercaba a él para tocarle, literalmente. Insisto, en ese momento Jesús habría de ser inmundo junto con él, pero no le importó. Así es que una de las posibilidades por las cuales los evangelios señalan a este pasaje con tanta importancia debió ser porque Jesús no consideró la condición de ese hombre para acercarse y tocarlo. Otra posibilidad es porque Jesús demostraría que Él es Dios a través de ese milagro. Si lees en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, encuentras la historia de Naamán, el sirio, general del ejército sirio, también el hombre de mayor confianza del rey de Siria. Este estaba enfermo de lepra y supo por una joven judía que servía en su casa que Dios podía sanarlo a través del profeta Eliseo. Así que el rey de Siria lo envió a Israel con una carta al rey de Israel diciendo: te envío a mi siervo Naamán para que le sanes. Y el rey de Israel, luego de leer las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Observa, dice: yo soy Dios para que sane de la lepra a alguien. Entonces, si Jesús sanó a este hombre de la lepra, entonces, ¿qué es lo que declara la Escritura? Jesús es Dios, claramente. También en Levítico, en el capítulo 14, habla del rito de la purificación para quienes fuesen limpios de la lepra. Y aunque la Biblia no da registro en el Antiguo Testamento de que alguien haya efectuado el rito de purificación por haber sido, por supuesto, sanado, seguramente hubo quien, pero que haya sido sanado tan rápidamente, incluso hay quienes dicen que el rito de purificación nunca se celebró hasta en esta ocasión. Cuando Jesús le dice al hombre: muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Es decir, que si entonces no hay registro de alguna celebración de este rito en la ley de Moisés, en los profetas, y por supuesto los sacerdotes en el templo lo sabían, entonces sería la primera vez para ellos que celebrarían sin duda este rito de purificación. Es decir, solamente Dios podía haber hecho este milagro impresionante. Entonces el propósito es que después de esto lo declararan sano y con esto reconocieran que había ocurrido un milagro hecho por Dios en este hombre. Por la descripción de Marcos, aún estaba hablando el leproso cuando ya estaba siendo limpio de su enfermedad. Es decir, fue muy rápido. Hoy en día existen enfermedades similares a la lepra, como hay un llamado síndrome de Hansen, que es una plaga endémica en algunos lugares de África y no tiene cura.
Se puede controlar con medicamento, pero con todo el avance de la ciencia y la medicina, esta plaga no tiene cura. Así quedó entonces demostrado quién era Jesús en el momento de que Él puso su mano en este hombre enfermo de lepra y sanó al instante, dice el Evangelio. El testimonio entonces de este hombre limpio de lepra por Jesús sería un mensaje para los sacerdotes del templo y para todo Israel, para que creyeran en Él. Recordemos lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, verso 24. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Identificar entonces a Cristo e identificarnos con Él es la necesidad más apremiante que tiene el ser humano. Otra de las razones por las cuales considero que estos tres escritores de los evangelios incluyeron este pasaje como algo muy importante es por una analogía respecto a la salvación provista en la cruz a través de Jesucristo. El leproso era un marginado a quien se le obligaba a permanecer en los lugares aislados. No obstante, se aventuró a entrar a la ciudad y encontró a Jesús y fue sanado milagrosamente. Por otra parte, Jesús, quien al principio se hallaba en la ciudad, debió trasladarse a lugares aislados después de sanar al leproso. A fin entonces de curar a este hombre de su lepra, el Señor debió cambiar lugares con él. El Señor estuvo dispuesto a convertirse en un marginado para que un leproso paria al máximo de lo marginado pudiera ser restaurado, rescatado. Y esto representa la realidad del Evangelio, mis queridos hermanos. Jesús cambió de lugar con los pecadores a fin de liberarlos del pecado. Dice 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Y me encanta este pasaje. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Y este es el pasaje que hoy vamos a procurar memorizarnos todos esta semana. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Te voy a pedir, lo volvamos a leer. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. En la cruz, fuera de la ciudad, fue tratado como un marginado para que quienes estaban verdaderamente marginados pudieran reconciliarse con Dios y ser aceptos como ciudadanos de la ciudad celestial, del reino de Dios. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como siervo, y es que este pasaje es elocuente, ilustra perfectamente ese ministerio de siervo del Señor Jesús. Él ofrece llevar por nosotros el sufrimiento, la carga pesada del dolor, de la humillación, de la condenación, inclusive liberarnos. Como dice el profeta, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin duda, Jesús es el siervo sufriente. Este hombre no obedeció al Señor, pues emocionado y eufórico fue a contar a todos el milagro de su sanidad. La gente muchas veces se acerca al Señor para obtener un beneficio temporal. Por la razón principal de la venida de Jesús está descrita en estos versículos que acabamos de leer. El verso 38 dice, Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesucristo vino para predicar las buenas nuevas de salvación, como lo leímos anteriormente en Lucas, en el capítulo 4, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso vino Jesús. Cuando aquella multitud que fueron alimentados milagrosamente con 5 panes de cebada y 2 pececillos, al otro día buscaron eufóricos al Señor.
ni siquiera por haber visto la señal que Jesús hizo, sino porque comieron el pan y fueron saciados. A lo cual Jesús les dice en Juan capítulo 6, verso 27. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nosotros muchas veces nos acercamos al Señor por algún interés material o humano, temporal. Muchas veces no nos ocupamos en buscar esa comida que a vida eterna permanece. Nos acercamos a Dios solo cuando tenemos una emergencia o escuchamos su palabra en eventos sociales, en bodas, etc. Recuerdo a ese Israel antiguo que salió de Egipto, de la esclavitud, y apenas llegaron a un lugar llamado Refidim, un lugar donde no había agua. El pueblo altercó con Moisés, diciendo: danos de beber agua, de forma exigente. A lo cual les dijo Moisés: ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué tientan al Señor? Este Israel fue testigo de los prodigios de Dios al sacarlos de la esclavitud en Egipto, con grandes señales y portentos poderosos, y aún así seguían sin, escucha bien, identificar correctamente a Dios. Por eso es que el estudio de hoy le vamos a llamar así: identificar correctamente a Jesús. A lo cual Moisés se rehusaba en permitir que Israel viera a Dios como un proveedor o un servidor a quien se le pide, incluso también se le exige. Recuerden que Dios no es deudor de nadie, mis queridos hermanos. Sin duda debemos testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros, y por supuesto esto incluye contar las sanidades o provisión que recibimos de Él, porque Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas, eso no lo dudes. Pero el propósito principal es que nosotros nos identifiquemos con Cristo a través de la cruz. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, porque nos ama. Y tú dirás: ¿cuándo he estado enemistado con Dios? Para ser reconciliado con Él. La Biblia dice en Isaías capítulo 59, verso 2. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Lo leí de forma personal. Por eso es necesario que podamos identificar a Cristo. Esa es la prioridad del hombre, pues eso determina la vida eterna. Si solo vemos en Dios una religión o un amuleto, un fetiche, si tus pecados, no los has traído ante la cruz, no has identificado correctamente a Cristo. Y eso determina tu vida espiritual. Así es que el llamado que hoy tenemos es, sí, a ser sanados, a buscar como este leproso que se aventuró a entrar a la ciudad, posiblemente arriesgándose a que lo apedrearan, a que la gente lo humillara y lo botaran otra vez fuera de la ciudad. Pero se aventuró a buscar a Jesucristo, con el propósito de ser sanado, de terminar con su humillación, con su carga. Y Jesucristo, dispuestísimo, Él lo tocó para que fuese sanado. Esto sin duda es una perfecta analogía de nuestras vidas. Como les decía antes, me encanta ese corrido que dice: una llaga podrida era nuestra vida, y tirado entre la basura, dice: tú me encontraste, allí extendiste tu mano y me levantaste. El Señor no ha rehusado en tocarnos y en acercarse a nosotros pese a nuestra inmundicia y nuestra miseria. Pero el Señor es amable. El Señor actúa de esa manera porque Él es amor. Así es que incluso ha decidido cambiar su lugar contigo. Como les decía, para poder sanar a este hombre, Jesús cambió de lugares con él. Así es que ya
por la proclamación de lo que hizo Jesús en la vida de este hombre, pues ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, se tenía que quedar en lugares aislados. Pero entonces el hombre sí quedó en la ciudad. Así es que Jesús fue pasado al bando de las personas rechazadas, para que Él tomase el lugar de ese leproso sanado. Esa es entonces nuestra vida, mis queridos hermanos. Pero una vez que hemos sido sanados, tenemos que identificar correctamente a Cristo. Él es el único que nos puede limpiar de nuestra maldad, de nuestro pecado. Yo no sé qué es lo que piensas hacer con eso, pero yo te animo a que identifiques correctamente a Cristo. Ese es el llamado de hoy. ¿Cuál fue el propósito por el cual estos 3 evangelios se incluyen en este relato? Bien pudo ser, entonces, que el Señor extiende su mano para tocar a este hombre, o bien para demostrar que Él era Dios, o también para recordarnos que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Quieres orar conmigo? Y si estás ahí en tu lugar y es la primera vez que ves o escuchas un mensaje como este, o alguna vez has escuchado este mensaje o estás incluso habituando en un pecado y sabes que es pecado y al Señor no le agrada, sin duda no estás identificando correctamente a Cristo. Es el tiempo que lo hagas. ¿Por qué no haces esta oración conmigo y le dices al Señor: yo quiero ser sanado, yo quiero ser limpio de la carga, de la inmundicia que me ha caracterizado? Haz esta oración conmigo. Señor, tu palabra dice que por tu sangre hemos sido limpiados. Y yo quiero ser limpio, pues, de mi inmundicia, de mi miseria. Quiero identificar a Cristo e identificarme con Él. Te pido perdón por mis pecados, por mi suciedad con la cual me atrevo a acercarme a ti, porque ese hombre leproso también se arriesgó a ser rechazado por el mismo Señor Jesús, por la condición de miseria en la que estaba. Pero Jesús no lo rechazó, porque dice tu palabra que el que a ti viene, Señor, tú no le echas fuera. Por eso es que nos acercamos a ti para ser limpiados, Señor. Esa es nuestra oración. Límpianos de nuestro pecado. Límpianos de nuestra miseria, Señor. Gracias por tomar nuestro lugar. Siendo tú rico, te hiciste pobre para que nosotros, con tu pobreza, fuésemos enriquecidos, Señor. Y hoy decidimos, yo decido de forma personal, hacerte mi Señor y mi Dios, y decido seguirte, Señor. Y de forma eufórica también, Señor. Decirle a todo el mundo lo que tú has hecho conmigo, Señor. Porque esta vez yo sé que tú no me vas a detener en proclamar lo que tú has hecho, a diferencia de ese leproso. Y si él no te obedeció, hoy que tú no me detienes para proclamar tus grandes obras en mi vida, no lo voy a hacer, Señor. Así es que esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Es muy fácil, es muy sencillo acercarse a Dios a través de Jesucristo. Él ya lo ha hecho todo. Ya nos ha sanado. Así es que si hiciste esta oración, créemelo, aún por más sencilla que sea, es el primer paso. Lo siguiente es seguir a Jesús y te animo a que lo hagas. Aquí estaremos todos los domingos a las 11 para que te conectes con nosotros. ¡Ánimo!
has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria a mí. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él. Al que venciere le daré
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre, al que venciere le daré. Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre. Él vencerá. Regálame un like, por favor, o un emoticón, una sonrisita, lo que tú desees, por favor, para saber que tú estás aquí. Gracias por habernos acompañado. Queremos animarte que nos sigas acompañando cada 8 días y entre semana en nuestros estudios bíblicos. Y para quienes no están familiarizados con el tema de leer la Biblia, te animo a que lo hagas. Algo que a mí me funcionó mucho es leer un salmo diario. Lo puedes compaginar un salmo y un capítulo del Evangelio de Juan. Seguramente te va a ayudar muchísimo en tu vida personal. No dejes de hacerlo. Dios quiere hablar a tu corazón. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Señor, gracias por haber estado con nosotros, Señor. Sin duda, Señor, seguimos en tu presencia. Permanecemos ahí, Señor, por tu gracia, Señor, y tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están en sus casitas, y permite que esta semana sea una semana de mucha bendición en tu palabra, Señor, en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho. Bendiciones. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído. Tu rostro quiero ver, hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Que postrar, si quiero levantarme, y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame, tú eres mi Dios. Pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, que no basta haber creído. Tu rostro quiero ver, y hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantar.
esperanza. Acuérdate, Señor, de tu ternura y amor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Acuérdate, Señor, de tu ternura y amor. Señor, hazme conocer tus sendas, camíname tu verdad. Enséñame, eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, de tu ternura y amor. Señor, hazme conocer. Adiós me voy, culpabilidades, la cadena se rompió. Adiós me voy, mis debilidades tienen solución. Adiós acusadores, adiós condenación, pudo más la sangre de mi defensor. Perdonado soy, el precio fue pagado, perdonado soy, mi futuro ha cambiado, perdonado soy, libre soy, yeah. Adiós me voy y el costal de males. Hoy dejo en prisión, brother, no me la acabo. Jesús llegó y en sus libertades está en mi corazón, sí. Adiós acusadores, adiós condenación, pudo más la sangre de mi defensor. El precio fue pagado, perdonado soy, mi futuro ha cambiado, libre soy. Dale, papá.